privilegio de predicar sobre el último libro del Antiguo Testamento. Y quiero empezar con dos preguntas que yo me hago a frecuencia. Y quizás también a ti tú has preguntado la misma pregunta. Señor, ¿de verdad me amas? ¿O para qué seguir sirviéndote si no veo ningún resultado? A veces quizás no lo decimos en voz alta, pero estas preguntas pueden estar en lo profundo de nuestro corazón. Y esas son preguntas que nacen de la decepción o de la duda o simplemente del cansancio. Y en los días de Malaquías, el pueblo de Dios también hizo esas preguntas. No una ni dos, sino 8 preguntas directamente a Dios. Y lo sorprendente es que también hoy nosotros podemos hacer estos mismos tipos de preguntas. Y Malaquías no solo expone estas preguntas, también nos muestra la respuesta de Dios. Y no es una respuesta de juicio, sino es un llamado lleno de amor. Vuelve a mí con todo tu corazón. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Fue escrito más o menos 400 años antes de la llegada de Cristo. Y el libro funciona tanto como una mirada hacia atrás del Antiguo Testamento, como una preparación para lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Y él profetizó después del regreso del exilio al pueblo de Dios en Judá y en Jerusalén, durante el tiempo cuando reinaba el reino de Persia. Y Malaquías significa mi mensajero, lo que nos muestra que él hablaba en el nombre de Dios. Y él estaba profetizando en un tiempo de tibieza espiritual. Y aunque el pueblo había regresado del exilio, todavía había muchos problemas. Sí que habían reconstruido el templo y habían retomado la adoración a Dios, pero faltaba algo muy importante, quizás lo más importante, la verdadera entrega. Dudaban del amor de Dios, ofrecían sacrificios impuros, ignoraban su voluntad y vivían en desorden. Y en ese contexto, Dios llamó a Malaquías para exhortar al pueblo a una renovación, a volver a una adoración sincera y a una obediencia fiel a Dios. Y lo que me parece tan interesante de este libro es el estilo retórico, porque Malaquías expone la actitud del pueblo a través de preguntas y respuestas confrontadoras, y los vamos a ver todos. Eso también nos resulta familiar a nosotros hoy en día, porque cuando alguien nos confronta con algo, muchas veces nos ponemos en la defensa. Siento que no me escuchas. Yo sí te escucho. ¿Cuándo no te he escuchado? A la vez de pensar y reflexionar si quizás hemos fallado en algo, ya tenemos la respuesta lista y clara. Bueno, las profecías de Malaquías siguen un patrón específico. Dios hace una declaración o presenta una acusación al pueblo. El pueblo responde con una pregunta escéptica y Dios presenta pruebas como respuesta. Dios los llamaba al pueblo desobediente para volver a Él, para poder restaurarlos y bendecirlos. Sus palabras eran llenas de amor, pero también confrontaban. La intención fue de purificarlos y prepararlos para la venida del Mesías. Entonces vamos a detenernos brevemente en las 8 preguntas, porque estas preguntas también muestran cuán ciegos podemos llegar a estar por causa del pecado. Tanto en los días de Malaquías como en los días de hoy en día. Si puedes pasar a la primera slide. Bueno, en Malaquías 1:2, Dios dice lo siguiente: yo os he amado, dice el Señor. ¿Y en qué nos has amado?, replicáis. Las primeras palabras de Dios en Malaquías son: yo os he amado.
el centro no era sus pecados, sino el centro fue el amor de Dios. Porque eso es el fundamento de la relación entre Dios y el pueblo. Sin embargo, el pueblo responde con escepticismo. ¿En qué nos has amado? Estaban tan centrados en sí mismos que ni siquiera reconocían todo el cuidado que Dios les había dado durante toda la historia. Dios protegió al pueblo, los rescató del exilio, los devolvió a la tierra prometida y les dio una y otra vez nuevas oportunidades para volver a Él. Y esto nos muestra algo importante. El amor de Dios no solamente se manifiesta a través de bendiciones materiales, sino sobre todo en su presencia fiel y su paciencia. Por eso Dios los llama a mirar hacia atrás y recordar todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. El hijo honra a su padre y el siervo respeta a su señor. Pues si soy yo padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dice el Señor Todopoderoso. A vosotros sacerdotes que me despreciáis y todavía preguntáis en qué te hemos despreciado. Bueno, la segunda pregunta en Malaquías está para los sacerdotes que fallaban porque no daban a Dios el honor que le corresponde, porque le presentaron ofrendas impuras. En lugar de acercarse a Él con reverencia, lo trataban peor que cualquier humano. Y no dar honor a Dios significa rechazar su ser, su carácter y su presencia. Y los sacerdotes lo hacían porque ofrecían animales ciegos, cojos y enfermos, algo que va directamente en contra de la ley de Dios. Su actitud mostraba una falta de respeto y compromiso. Esto reveló que no tomaban en serio el servicio de la adoración. Y al final, por su negligencia, arrastraron al pueblo al pecado. Fueron un muy mal ejemplo. Su culto a Dios se volvió vacío y sin significado. Pero Dios no quiere religión sin corazón. Él desea obediencia reverente y sacrificios nacidos del amor y la entrega. Siguiente pregunta. Vosotros ofrecéis sobre mi altar pan mancillado y todavía preguntáis, ¿en qué te hemos mancillado? ¿En qué decís que la mesa del Señor no merece respeto? Y cuando ofrecéis animales ciegos para el sacrificio, ¿acaso no está mal? Y cuando ofrecéis animales cojos o enfermos, ¿no está mal? Intentad ofrecérselos a vuestro gobernador. ¿Crees que se agradará de vosotros o que os recibirá con agrado? Dice el Señor Todopoderoso. El pueblo también ofrecía animales ciegos, cojos y enfermos. Y Dios desafía al pueblo preguntando que si ellos darían los mismos tipos de ofrendas o sacrificios a sus líderes terrenales. Yo creo que nosotros, si tenemos que pagar el alquiler y nos sobra ahí una tarjeta de regalo de 20 euros de Amazon y lo damos al dueño de la casa, ¿crees que él estaría de acuerdo con esto? Pues eso es lo que Dios está diciendo. Con eso deja en evidencia el trato irreverente que le estaban dando a Dios, cuando Él merece muchísimo más que cualquier líder o humano en el mundo. Siguiente pregunta. Y todavía preguntáis, ¿por qué? Porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que has sido infiel, aunque ella era tu compañera, la esposa del pacto. Malaquías 2:14. Los hombres habían sido infieles a sus esposas. Se divorciaban de ellos y a la vez se casaron con mujeres extranjeras. Y esto a menudo llevaba a la idolatría. Tal conducta iba
directamente en contra del pacto que tenían ellos con Dios. Y era una ofensa contra su santidad. Con su infidelidad, los hombres no solo rompían la relación entre la mujer y él y ellos, sino también con Dios. Y eso afectaba directamente a la adoración que ellos tenían con Dios y su servicio en el templo, ya que sus ofrendas ya no eran aceptadas. Su pecado se convirtió en un obstáculo entre ellos y Dios. Pregunta 4. ¿Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y todavía preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué decís, todos los que hacen lo malo agrandan al Señor y Él se complace en ellos? O bien, ¿dónde está el Dios de la justicia? Al preguntar ¿dónde está el Dios de la justicia?, parecía que estaban clamando por rectitud, pero en realidad esto no fue la actitud que tenían. Estaban dudando a la justicia de Dios. No entendían que su paciencia no significa que Dios está de acuerdo con el mal, porque Dios después sí que dice que su juicio vendrá, pero su justicia es segura, pero llegará en el tiempo de Dios, no en el tiempo en que el pueblo lo quiere. Y el pueblo no entendía que esta paciencia fue la justicia de Dios o la misericordia de Dios. Ellos pensaron que esta paciencia era porque Dios es injusto y olvidaron que Dios es un juez justo. Siguiente pregunta. Desde la época de vuestros antepasados os habéis apartado de mis preceptos y no los habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Pero vosotros preguntáis, ¿en qué sentido hemos de volvernos? Cuando Dios llama al pueblo para que se arrepienten, ellos responden con incomprensión. ¿En qué sentido tenemos que volvernos? Y esta pregunta revela su ignorancia espiritual, porque no reconocían su pecado y ni se sentían culpables. No hablaban con arrepentimiento, sino con autosuficiencia. Y aún así Dios sigue mostrando gracia. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Su amor es fiel, pero requiere un arrepentimiento genuino. Porque el verdadero arrepentimiento empieza cuando reconocemos nuestras faltas, que reconocemos que somos pecadores. Porque Dios no busca una religión exterior, como ya he dicho, sino un corazón que desee servirle de verdad. Y esto fue algo a lo cual el pueblo estaba muy lejos. Siguiente pregunta. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando y todavía preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Pues en los diezmos y en las ofrendas. El pueblo de Dios no se daba cuenta de que al no entregar sus diezmos estaban robando a Dios. Porque los diezmos servían para muchas cosas, para el sostenimiento del templo, para los sacerdotes, para los levitas y para los pobres. Y al no dar, negaban ayuda a los demás y con ello también robaban a Dios. Veían sus posiciones como si fueran los dueños absolutos, en lugar de administradores de lo que Dios les había confiado. Y esto les llevó a la avaricia y a una actitud equivocada de sus bienes. Irónicamente, pensaron que su pobreza era una excusa para poder ofrendar menos. Pero en realidad su pobreza fue una señal de Dios para que se volvieran a Él. Pero en lugar de arrepentirse, optaron por retenerle a Dios lo que le corresponde. Fue como si quisieran vengarse de Dios de no dar lo que tenían que dar.
Y en Malaquías 3, Dios les desafía a volver a dar con fidelidad, prometiéndoles que los va a bendecir en abundancia. Y esto muestra que nuestra relación con el dinero revela nuestra entrega. La obediencia verdadera también se manifiesta de forma práctica, especialmente en lo que hacemos con lo que Dios nos ha confiado. Y la última pregunta, habéis dicho, servir a Dios no vale para nada. ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos o con vestirnos de luto en presencia del Señor Todopoderoso? Pues la pregunta de qué nos sirve muestra que el pueblo veía su relación con Dios como algo que debía traerles beneficios. Ellos vieron que a los malvados les iba bien y empezaron a dudar el valor de su obediencia. ¿Para qué obedecer si a los impíos les va mejor que a mí, sin necesidad de obedecer a Dios y puedo hacer lo que me da la gana? Por su envidia, su fe se debilitó. Pero Dios no quiere que le sirvamos por intereses propios, sino con una entrega nacida del amor y del respeto, incluso cuando la vida parece injusta. Bueno, entonces Malaquías profetizó al pueblo y lo confrontó con su pecado y su hipocresía. Él fue un siervo fiel de Dios que trajo un mensaje muy difícil, pero lo hizo para la gloria de Dios. Y de eso podemos aprender mucho. Pero también podemos aprender mucho del pueblo desobediente, porque muchas veces pensamos, esos israelitas fueron muy desobedientes, a este nivel nosotros nunca llegamos. Pero eso es solo una ilusión. Vamos al siguiente slide. ¿En qué nos has amado? Pues esta pregunta no solo existía en el tiempo de Malaquías, sino también hoy en nuestros corazones. Sentimientos de vacío, decepción, opresión por rendir, pueden hacer que dejemos de sentir el amor de Dios. O que podemos olvidar de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Al igual que Israel, nuestros corazones se vuelven insensibles y duros. Si Dios me ama, ¿por qué no lo siento? ¿Y por qué no cambia nada? Nos volvemos amargados e ingratos cuando miramos lo que nos falta en lugar de ver de todo lo que Dios ya ha hecho y lo que ha dado en nuestras vidas. Una fe superficial se enfoca en las circunstancias y no en el carácter de Dios. Y necesitamos volver a ver el Evangelio como la revelación suprema del amor de Dios. Si medimos el amor de Dios según nuestras circunstancias, siempre dudaremos. Pero si aprendemos a mirar de otra manera, veremos que su amor no se manifiesta principalmente en la prosperidad, sino en la cruz. Y en lugar de preguntarnos qué siento o qué recibo, podemos decir, Señor, tu amor mostrado en la cruz me basta. Segundo, los sacerdotes no daban a Dios el honor que le correspondía y no reconocían la majestad de Dios. Su servicio se volvió una rutina más. Y eso es una actitud que también vemos hoy en día. Servimos a Dios, pero muchas veces sin nuestro corazón. Oramos con prisa, vamos a la iglesia por costumbre, cantamos himnos sin alma y leemos la Biblia sin expectativa. Y pensamos, pues al menos lo estoy intentando, ¿no? Pero así, sin darnos cuenta, despreciamos su nombre. Porque Dios no quiere deber sin amor. Y la solución no es hacer mejores obras, la solución es recibir un corazón nuevo. Dios no busca primeramente nuestro servicio, sino nuestra reverencia. No nuestras obras, sino nuestra adoración.
Y la adoración verdadera no nace de la disciplina, sino del asombro por quien Él es. Cuando su santidad y gracia tocan nuestro corazón, empezamos a servir con alegría, no por obligación. Siguiente. El pueblo ofrecía animales ciegos y enfermos, cosas que no les costaba nada. Y Dios les dice, pues ofrécelo a tu gobernador. ¿Estaría él satisfecho? Pues también nosotros muchas veces le damos a Dios nuestras obras. Una oración apresurada, culto sin corazón o servicio por costumbre o porque me toca. Y solo sacrificamos cuando nos conviene. Yo elijo cuando voy a servir y sacrificarme, sin darnos cuenta de que esto es una ofrenda impura. Si damos menos a Dios que a una persona, ¿qué esto dice de cómo vemos a Dios? Pero esos sacrificios también revelan algo más profundo, de que nuestro corazón valora otras cosas por encima de Dios. Siguiente. Dios rechazó las ofrendas del pueblo por causa de su infidelidad. Habían quebrantado su pacto matrimonial y con ello también el pacto con Dios. Pero seguían cumpliendo con sus actos religiosos, pero lo hacían con un corazón dividido. Sus acciones decían, te servimos, Señor, pero su vida gritaba, hacemos lo que queremos. Y su pecado se convirtió en un muro entre ellos y entre Dios. Y lo mismo vale hoy. No podemos vivir cerca de Dios si conscientemente vivimos en pecado y en infidelidad. Si conscientemente vivimos en infidelidad, tanto así a Él como en las relaciones que Él nos ha dado. Por ejemplo, el matrimonio, a las amistades, o en la familia, o incluso con los hermanos en la iglesia. Porque muchas veces seguimos sirviendo a Dios mientras que le estamos desobedeciendo. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué mi oración no tiene poder? Pues porque somos y hemos sido infieles a Dios. Pero la solución no es esforzarnos por portarnos mejor, sino arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento reconoce la ruptura y vuelve con dolor y fe a Dios. Solo un corazón que enfrenta su culpa puede ser lleno de nuevo con amor. Amor por Dios y por los demás. Siguiente. El pueblo no veía la paciencia de Dios como injusticia. Como los malvados prosperaban, pensaban, Dios no es justo. Su propia falta de bendición les parecía una prueba de que servir a Dios no valía la pena, no valía para nada. Y ese pensamiento también muchas veces lo tenemos hoy en día. ¿Por qué a ellos va bien mientras que yo sirvo a Dios y sufro? O, si Dios es justo, ¿por qué no interviene ahora? Pues nuestra cultura espera resultados rápidos. Y cuando pensamos que Dios guarda silencio, empezamos a dudar. Pero esa actitud nace de una imagen equivocada de Dios, como si Él tuviera que recompensarnos o actuar bajo nuestras condiciones y dentro de nuestro tiempo. Pero sin embargo, no necesitamos entender siempre a Dios para confiarlo. Él es justo, incluso cuando no lo vemos. Y en los días de Malaquías, Dios no aprobaba el mal. Él era paciente. Su juicio sí vendrá, pero a su tiempo y a su manera. Por eso podemos aprender a confiar en su carácter, incluso cuando la vida nos confunde. Siguiente. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Dios llamó con amor, volveos a mí. Pero el pueblo respondió, ¿en qué sentido?
Pues esta pregunta revela su ignorancia espiritual, porque ya no veían su verdadera condición. Aunque la pregunta suena humilde, la pregunta muestra cuán lejos se habían alejado. No creían que necesitaban arrepentirse y justamente esto fue su mayor problema. Porque a menudo pensamos, solo tengo que arrepentirme frente de pecados grandes o cuando he tenido una caída visible y los demás me han visto. Pero Malaquías nos muestra otra realidad. El corazón que ya no quiere ver es el que está más lejos de Dios. Y Dios no llama solo a cambiar de conducta. Él desea un corazón que conscientemente quiera volver a vivir con Él. Siguiente. ¿En qué te hemos robado? El pueblo no se daba cuenta de que al dejar sus diezmos estaban robando a Dios. Retenían lo que pertenecía al Señor porque ellos se veían como los dueños del dinero, en lugar de administradores de lo que Dios les había dado. Y pensaban que su pobreza los eximía de dar. Pero Dios dijo muy claro, me estáis robando. El problema, no fue el dinero, el problema fue su corazón. Y también nosotros buscamos seguridad en la comodidad y en nuestras posiciones. Incluso dentro de la iglesia, dar muchas veces lo vemos como algo opcional. Pero la verdadera pregunta es, ¿somos dueños o somos administradores? Porque esto determina cómo nosotros manejamos lo que Dios nos ha confiado. Pero en lugar de volver a Dios, el pueblo solo se apartó aún más y más, como si su avaricia fuera una forma de vengarse de Dios. Pero el verdadero problema es este. ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi gozo y mi esperanza? Quien retiene el dinero como si fuera su vida, en el fondo está diciendo, Dios no es suficiente. Y por eso la solución no es simplemente dar más como una regla. La solución es un corazón liberado de la mentira de que las posiciones determinan nuestra vida. Porque es Dios quien provee en abundancia cuando Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Siguiente. El pueblo servía a Dios como si fuera una inversión. Si somos fieles, Él nos bendecirá. Pero cuando la bendición no llegaba como ellos querían o esperaban, decían, ¿de qué sirve entonces? Queremos ver resultados visibles y cuando no llegan como queremos, nos desanimamos. Pero Malaquías muestra que el problema es una imagen equivocada de Dios. El propósito de la obediencia no es recibir recompensas, es tener relación con Él. No es prosperidad, sino reverencia. No es ganancia, sino fidelidad. Quien sirve a Dios con una mentalidad de contrato, yo obedezco, tú bendices, lo hace por interés propio, no por amor. Y esto es lo que distingue nuestra religión a todos los demás del mundo. Pero Dios busca una entrega incondicional, movida por amor a quien Él es. Entonces, como ya he dicho, la solución no está en esforzarse más y hacer más, ni en buscar bendiciones rápidas. La solución es volver al centro de la adoración. Sirve a Dios porque Él lo merece, no por lo que puedes recibir. Solo entonces conocerás la verdadera alegría y descanso, porque tu corazón ya no se sirve a sí mismo, sino al Dios vivo. Y por último, el último slide, David. Malaquías no termina con una respuesta, sino con un llamado. Volved a Dios.
no por obligación ni por costumbre, sino con un corazón que lo busque, lo ame y lo honre. Es como si Dios al final del Antiguo Testamento dijera una vez más, volveos a mí. Y después de este llamado había silencio. Habían 400 años sin profetas y sin revelación. Pero este silencio despertó aún más el anhelo, porque Malaquías termina con una promesa. Dios mismo intervendrá para volver el corazón del pueblo hacia Él. Y entonces viene Jesús. Él es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. Él no solo muestra el camino de regreso a Dios, Él es el camino. Donde nosotros fallamos, Él lleva nuestra culpa. Donde nosotros teníamos que volver, Él vino a buscarnos. Y Malaquías dice, volved a Dios. Y ese llamado sigue vigente hoy en día, hoy y ahora. Vuelve, no con tus actos, no solo con palabras, sino con el corazón. Porque Él te espera y Él sigue siendo fiel, aunque nosotros no lo hayamos sido. Oramos. Señor, muchas veces nuestro corazón está dividido. Mi entrega es superficial, pero hoy vuelvo a ti. No por bendición, sino por amor. No para recibir, sino para honrarte. Lléname de nuevo con asombro por quién eres. Que mi vida muestra que te pertenezco, como tú siempre has sido fiel. En el nombre de Jesús. Amén.